Gracias por continuar con nosotros. Donald Trump y el tema arancelario. Trump constantemente ha lanzado esta amenaza en contra de nuestro país y conforme pasan las horas, conforme pasan los días, confirma lo que hemos dicho ya en otras oportunidades. Estados Unidos no es un aliado, no es un socio comercial. Estados Unidos ha utilizado los distintos acuerdos comerciales, como ha hecho también con la guerra en contra de las drogas, la mal llamada guerra en contra de las drogas, para intervenir en los políticos, en los países, para socavar sus respectivas, soberanías. Jamás quiso ver a México como un aliado, como un socio, al cual le permitiera, a través precisamente de ese tratado, un desarrollo importante en la región para que nuestro país pudiera alzar la cabeza sin depender al 100% de la Unión Americana. Yo sé que lo que estoy diciendo pues raya en la inocencia, pero la realidad es que si Estados Unidos hubiera querido confirmarse como lo que ha presumido durante tantos años de ser el padre del desarrollo, el policía del mundo, el país que cuida las democracias y que está preocupado porque todo mundo, por supuesto, tenga las libertades suficientes y que crezca quien se merezca más su crecimiento y etcétera, etcétera, etcétera. Lo mínimo que hubiera tenido que hacer es fortalecer a sus vecinos como se fortaleció Canadá. Pero hoy entra un aspecto de racismo muy profundo en la Unión Americana, en donde por esas razones discriminan al mexicano, por el color de piel, por el apellido, por esos viejos rencores que emanan desde que nos arrebataron nuestro territorio y por ese, ¿no cree usted ese temor que existe? A lo mejor usted me dirá, Jesús, ¿cómo crees que le tienen? Le tiene temor Estados Unidos, los anglosajones le temen mucho a la cultura latina, mucho, mucho, por eso siempre están desacreditándola, están ofendiéndola, están minimizándola, están tratando de convencer a los latinos de que se olviden de la misma y que adopten precisamente el estilo de vida norteamericano. Por eso se han dedicado a hundir a los latinos, se han dedicado a sumirlos en la pobreza, se han dedicado a convertirlos en un patio trasero por el enorme temor que le tienen precisamente a esa cultura, a esa idiosincrasia que demuestra en muchas, pero muchas ocasiones que los pueblos latinos lamentablemente han sido mal gobernados por traidores, por corruptos, por vendepatrias, quienes han permitido precisamente esas vejaciones que nos han llevado a épocas y episodios verdaderamente sangrientos, vergonzosos y demás. Donald Trump es un personaje al cual ayer decía Federico Bonazo en Narrativas, es imposible darle gusto siempre. Es un tipo que él quiere arrancar la soberanía del país. Él quiere precisamente tarde que temprano entrar a México o controlar cuestiones de recursos naturales de nuestra nación y lo hace con base al tema comercial como pretexto. Esa es la realidad. Todavía tiene un poco de esa vieja hipocresía diplomática de Estados Unidos, por lo menos hacia México, para tratar de fingir que el asunto es para defender a su población o que el asunto es para equilibrar el tema del comercio cuando en realidad lo hace porque México tiene recursos naturales que él requiere, tiene tierras raras, tiene minerales raros, perdón, en Oaxaca, ojo, en Chiapas, dos entidades que no tardan, por supuesto, en ser anheladas de una manera mucho más abierta por este gandul y su compañero de parranda, el señor Elon Musk. ¿Por qué cree usted que Chiapas está sumida literal en tanta violencia? Pues por eso, por sus recursos naturales, porque buscan a través de esa violencia despojar a la entidad de los mismos. Yo por eso siempre he sido muy crítico de lo que fue el gobierno de Rutilio Escandón, porque Rutilio Escandón fue cómplice en muchas ocasiones de de ese vacío de autoridad, de ese dejar hacer a esos brutales intereses corporatocráticos. Pero aquí el punto también reviste, y esto es muy importante irlo entendiendo, ir descifrando a este personaje como es este Donald Trump y esta amenaza constante de los aranceles a México y ahora con lo que pasó con Zelensky, porque a través de Donald Trump, como vocero del imperialismo estadounidense,
se viene anunciando en las últimas semanas que ese país se dispone a intervenir directamente, lo que supone el uso de la fuerza económica, política, militar, cultural en territorios considerados soberanos. Es el caso de Canadá, es el caso de Panamá, es el caso de Groenlandia, es el caso, por supuesto, de México, siempre y cuando no cedan a sus amenazas y a sus extorsiones, porque lo hemos dicho en otras oportunidades, Trump no negocia. Llamarle a Trump gran negociador me parece un insulto para aquellos grandes negociadores y estadistas que ha tenido la política mundial o la economía mundial. En realidad, Trump es un extorsionador, así de sencillo, es un gandul con un arma, es un bárbaro con un garrote bastante grande para intimidar a todo el mundo. Y no solamente es Trump, es todo el trumpismo, es Vance, es Musk, es Bezos, es Thiel, es el secretario de Defensa que quiere bombardear México y quiere intervenir México sí o sí y lanza amenazas, ya mandó a miles de soldados a la frontera para tratar de intimidar a nuestro país. Yo por eso les digo, ¿a qué juega Estados Unidos? Algo no ha cedido la doctora Sheinbaum, algo fundamental, que por eso Estados Unidos lanza ese tipo de advertencias. Hoy, por supuesto, darán a conocer, si no es que lo dieron ya, esta información de los aranceles, pero a final de cuentas, sean a favor o en contra, México tiene que prepararse para entender que Estados Unidos no es más de confiar. No es un país al cual puedas estar extendiéndole la mano, no tiene un presidente al que le interese tu porvenir, nunca les ha interesado, pero por lo menos antes guardaban ciertas formas. Tiene un presidente al que le interesa aplastarte, si hay la posibilidad de ello, y despojarte de lo más valioso que tienes. Hay muchos analistas, por supuesto, que tachan a Trump, como les he dicho, de mentiroso, de fanfarrón, en fin, yo no creo que solamente sea eso, es decir, si es fanfarrón, si es mentiroso, si es un delincuente, pero no hay que basarnos solamente en su personalidad, hay que basarnos en lo que está en juego, hay que basarnos en lo que hay detrás, en el equipo que hay detrás de él, porque lo que Trump anuncia no es un proyecto exclusivo de él o producto de su gran talento político o diplomático, es la expresión de intereses de clase, de las fuerzas del capitalismo, del imperialismo de los Estados Unidos, como nos decía ayer el doctor César Pineda, del conglomerado corporativo que incluye al complejo militar, financiero, tecnológico, industrial. Y en ese punto hay que dejar en claro un factor. Estados Unidos es un país, es un estado fallido. Yo sé que ustedes me dirán, Jesús, a ver, vete más lento. Sí, ¿por qué lo es? Como otros países con grandes brechas sociales, Estados Unidos puede ser lo que uno quiera ver. Puede ser rico, puede ser poderoso, puede ser democrático o puede ser pobre, débil y represivo. La realidad no se encuentra en el punto medio, sino en el triángulo que representa la desigualdad. El denominado 0,1% ocupa el vértice superior, acumulando inmensas riquezas y capacidades para reproducirlas exponencialmente. Por otro lado, de forma gradual, desde el vértice hacia abajo, la mayor parte de la gente tiene ingresos menores, servicios y herramientas para el ascenso social, extremos de ingresos y riqueza en la parte superior, y esto lo confirma Joseph Stiglitz, ¿no? Quien fue Premio Nobel de Economía. Obviamente, aquí hay un vaciamiento en el medio, un aumento de la pobreza en la parte inferior. Y Estados Unidos, a ver, no es un estado fallido como Somalia, tiene instituciones más fuertes, más democráticas, por ejemplo, que Pakistán, ¿no? O Bielorrusia, pero está asolado por una serie de problemas que permiten calificarlo de disfuncional. Y lo que pasa ahora no es debido a Trump, aunque él es un esmerado agitador y sus colaboradores e ideólogos están tratando de acabar meticulosamente con las instituciones liberales. Trump y su gente han llegado al poder debido precisamente a disfunciones acumuladas durante décadas. En 2004, el historiador afroamericano Cornel West señaló: la principal cuestión que Estados Unidos se enfrenta en el siglo XXI es su decadencia interna y declive, y mientras nos enfrentamos entre nosotros incapaces de generar la confianza necesaria para mantener con vida precisamente lo que es el experimento democrático. Y ahí me parece que nos topamos precisamente con una de las grandes incongruencias o contradicciones de los Estados Unidos, que quiere venderse hacia afuera como una nación que avanza todos los días, cuando en realidad retrocede a pasos agigantados. Hay un dato muy interesante, déjeme comentárselo, que lo dio a conocer, si no mal recuerdo,
el maestro Colucci, y que señalaba precisamente ese punto, que el ser humano en realidad ya no avanza, el ser humano no avanza en muchas ocasiones, lo que hay a su alrededor son avances y de ahí se toman muchas decisiones, pero la gran pregunta es, mucha de la gente que llega al poder, mucha de la gente que llega precisamente a las esferas del poder, a las altas esferas, es gente con mucho dinero. Esa idea de que el pobre llega y se consolida, eso no existe más. Hay que ser muy honestos. Los que controlan los accesos a la política, al poder político, son regularmente las élites financieras. Y en ese sentido, entonces te preguntas, ¿por qué quieren más? Si ya tienen suficiente. ¿Por qué más y más y más? Porque es una cuestión de poder, es una cuestión de maldad, es una cuestión de sadismo en muchos sentidos. Eh, Hay un libro sobre filosofía política, si usted me lo permite, que suelen estudiar suelen estudiar los universitarios, los estudiantes de ciencias políticas en realidad, que tiene ya muchas décadas, por lo menos tiene 50 años, que se llama Anarquía, Estado y Utopía, es de Robert Nozick. Y este libro, ¿no? Es sorprendente en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque a pesar de que fue elaborado, insisto, hace por lo menos 5 décadas, te topas con que muchas de las cosas que combina este Nozick de manera elegante, con un alto nivel de rigor en la mayoría de sus argumentos, se vuelven muy, pero muy actuales. Sobre todo cuando habla del Estado justiciero, por ejemplo, cuando habla del Estado benefactor, cuando habla del Estado abandonado, pero también de la desigualdad. ¿Por qué? Porque cuando escribió su libro, Nozick era un libertario acérrimo, no como el tío Richie, ni mucho menos, sino realmente un libertario con lo que representaba ese nombre de ese tiempo, que pensaba que cualquier distribución de la riqueza era aceptable siempre y cuando se produjera dejando que las fichas cayeran donde pudieran en un mercado libre. El único estado justificable sería un estado justiciero que se limitara a proteger a las personas contra el asesinato, la agresión, el robo o el fraude. Eso era Nozick. Ahora, si la desigualdad se volvía tan grave que los pobres murieran de hambre en las calles, podría ser admirable que los ricos los ayuden voluntariamente, pero grabar a los ricos para financiar un estado de bienestar sería una violación inaceptable de sus derechos de propiedad. Nacionalizar las empresas que actualmente son propiedad de los ricos y entregarlas a la gestión democrática de los trabajadores o de las comunidades más grandes, como proponen los socialistas, estaría ciertamente fuera de discusión. Por muy agradable que pueda sonar una sociedad más igualitaria, este autor, Nozick, pensaba que no había forma de lograr y luego preservar una sociedad así sin violaciones ilegítimas de la libertad. Da la casualidad de que el propio Nozick se retrotrajo de esta posición extrema a finales de la década de 1980, aunque sus dudas nunca recibieron tanta atención como Anarquía, Estado y Utopía, y es poco probable que alguien que curiosee por las estanterías de una librería se tope con la obra de este filósofo, la segunda obra que desmontó lo que es punto por punto, lo que escribió precisamente el propio Nozick. Ahora, hay otra obra también buenísima, ahorita que estamos hablando de los libertarios y demás, y de todo este tema del Estado, y se la recomiendo mucho, es del canadiense G. A. Cohen, que se titula Marxista Analítico. Échele un ojo, es buenísima. Y estos dos libros los traigo a la palestra ya para ir cerrando, ¿no? Porque ambos vienen a mostrarte precisamente eh, el tema de la distribución de los bienes. ¿Cómo puedes lograr desde el Estado la distribución adecuada de los bienes? Cómo en un momento dado los bienes se convierten se convierten en algo fundamental para poder generar una riqueza compartida y cómo se requiere precisamente en algún momento de todo esto la coherencia de parte tanto del Estado como del patrón. Al final, la lección que te dejan estos dos libros después de debates durante tantas hojas de distintos puntos de vista y demás, es que en realidad el capitalismo como tal, ese capitalismo que defiende a ultranza Trump, que defiende Musk, que defiende
Salinas Pliego, que defiende mi ley y que defiende la aplicación absurda, dicen algunos, de ciertas acciones, es el primero que atenta contra las libertades, que atenta a la libertad del que menos tiene y que muestra precisamente cómo esta decisión de los aranceles de Trump es simplemente para consolidar a la oligarquía. Hay varios expertos estadounidenses, expertos en el tema de los impuestos, centros como el de la política de los impuestos o tax policy en inglés, que estima que los ingresos medios de los hogares estadounidenses después de los impuestos, es decir, de los aranceles, caerían un 1%, o sea, $930 para 2026 si los aranceles se aplican en su totalidad. Esto se debe a que los precios al consumo aumentarían un 0.7% y el PIB real perdería un 0.4%. El Instituto Peterson de Economía Internacional estima que los aranceles harán que la economía estadounidense se contrae en un 0.25% el próximo año y un 0.1% a largo plazo. Las políticas que está aplicando Trump tienen un alto riesgo inflacionario. Esto lo señaló Adam Posen, director del grupo de expertos del Instituto Peterson, y dice, parece que promover la industria manufacturera y golpear a los socios comerciales de Estados Unidos son los objetivos para Trump y tiene más prioridad que el poder adquisitivo de la clase trabajadora. ¿Y por qué razón? Porque me remito nuevamente a los dos autores anteriores que le mencioné, porque a final de cuentas, la oligarquía, que es la que gobierna en la actualidad, le ha declarado la guerra a la humanidad, con el extractivismo, como nos decía el doctor César Pineda, con el despojo de los recursos naturales y, por supuesto, con la precarización laboral. Trump y su séquito no son solamente enemigos de México, son enemigos de la humanidad. Pulgar arriba si les gustó el video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, compártanlo, suscríbanse y como siempre un gusto, como siempre un placer.